Buenas tardes, mi nombre es Dolors Fernández Guerrero y como socia de la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, tengo el placer de compartir este espacio virtual con Alberto García Gutiérrez. Y la razón es que ambos vamos a charlar sobre nuestras últimas obras, que son, por un lado, una colección de relatos titulada Cuentos en el espacio y el tiempo, que ha escrito Alberto, y mi novela, El Club del Tigre Blanco. Ambas publicaciones comparten año de edición, este fatídico 2020, y editorial Gaspar y Rimbaud, así como una pasión irrefrenable por fantasear y dilucidar otros mundos posibles. Estas circunstancias, más la amistad que nos une, pues nos ha animado a realizar este acto conjunto. Así que a continuación voy a explicar muy brevemente cómo lo hemos organizado Alberto y yo, porque habrá dos partes diferenciadas. En un primer momento charlaremos acerca del Club del Tigre Blanco, que es mi novela, aquí la tenemos, y luego pues nos pondremos a dialogar sobre Cuentos en el espacio y el tiempo de Alberto. Esperamos que esta charla sea interesante y que suscite el deseo de leer. Muchas gracias por haber hecho la presentación previa. Es un placer poder estar contigo hoy y con los miembros de la asociación para poder charlar sobre nuestros hijos, que son nuestras novelas. En este caso vamos a empezar con la tuya, que yo tuve el placer de que me dejaste leer. Creo que fui una de las primeras personas que la leí, junto con otras. No sé si fue así, ¿no? Sí, fue así. Y bueno, a mí me sorprendió mucho, me agradó mucho y realmente yo puedo decir, previo a la charla que vamos a tener, que para mí el Club del Tigre Blanco es una aventura intensa y cruda de muchas vidas interconectadas que están unidas en un lugar muy concreto, que es el reino de Tailandia y su capital, Bangkok. En el exótico mundo este es visto a través de los ojos occidentales, pero también a los ojos de los propios que viven en esta ciudad. Y es un mundo de placer, consentido, prohibido, en donde todo tiene un precio. Y por las calles de Bangkok caminan, apurando copas de ambrosía y de hiel, personajes como Pip, como Mac, como Cocodrilo Bank o como la Villa Pac Pao, junto con otros foráneos como un misionero, un sacerdote, como una coprotagonista de esta novela, Azucena, que es turista accidental, su accidental vecino Virgilio y el fantasma de la ópera, personaje que os hemos de decir que es muy, muy interesante. Todos ellos son figuras en lo que yo llamaría un juego de ajedrez que ha hecho Dolors, en el que la vida está jugada a múltiples niveles por estos personajes, donde cada uno de ellos va en busca de un sentido a su vida, de forma consciente o inconsciente, y que están unidos por un eslabón invisible, interconectados en sus acciones unos a otros. Es lo que yo llamaría el karma, el bardo, el ciclo, el tiempo, que flotan en los diversos actos de este coro de protagonistas que de diversos ángulos mostrarán a quien lo lea una historia que esconde mucho más que la búsqueda de lo material o del puro placer. También os digo una cosa, aquellos que gusten de lo imaginado por la pluma de un Charles Dickens o de un Mark Twain o de un Jack London, encontrarán ciertos reflejos en esta obra, que también contiene cierto gusto a otros clásicos. Aparece también algo de Shakespeare y los melómanos de la música clásica se sorprenderán, porque hay referencias acertadas a piezas musicales que recomiendo que cuando lean los pasajes en los cuales sobre ellas se hace alusión, tengan al lado el dispositivo de reproducción musical que deseen, para que les envuelva cuando lean las peripecias existenciales de uno de los personajes de este relato, que nada tiene que envidiar al surgido por la imaginación de Gaston Leroux, y que es su negativo, que es el fantasma de la ópera. Hay muchas voces en este coro de personajes que se van desgranando a lo largo de la novela,
el periplo vital, como digo, de sus vidas entre Bangkok y las calles de una ciudad cualquiera, occidental, en la que pueda habitar cualquier lector. Ah, y muy importante también, las disquisiciones y la mirada de observador paralelo de un ser que recibe por nombre Lucifer. Bueno, ¿qué es, pues, en definitiva, el Club del Tigre Blanco? En mi modesta opinión, yo creo que es una propuesta literaria audaz y sin concesiones que Deleuze nos ofrece para que se sumerja el lector en un universo donde lo prohibido es lo cotidiano, donde el juego de máscaras de la cotidianidad se deja a un lado y en donde la supervivencia por la supervivencia es junto a la búsqueda de lo que nosotros llamaríamos un objeto de poder, lo que desde los inicios de nuestra especie buscan los seres humanos en sus vidas. El lector, vosotros, tendréis que valorar qué es lo que buscas tú en esa vida, y en concreto en cada personaje de la novela al final. Y dicho esta pequeña presentación, resumen de lo que yo creo, entremos ya en la charla. De entrada, el Club del Tigre Blanco es lo que parece, la portada es de lo más sugerente. Sí, la muestro. Efectivamente, aquí la tenemos, y remite a ciertos ambientes relacionados con la novela negra, con el misterio, con los ambientes marginales, y al mismo tiempo tiene una carga erótica considerable. ¿De qué va la historia con Tigre? Bueno, el Club del Tigre Blanco es lo que parece y no, y todo lo contrario. A ver, porque no podemos considerarla una novela de género. Mi historia participa de ingredientes como apuntas, de la novela negra, de aventuras, tiene una carga también de erótica considerable en determinadas escenas, tiene momentos humorísticos porque está traspasada toda ella, tiene por momentos ironía y en otros momentos es más ácido. Es un humor mucho más ácido, más crítico. Pero en esencia, yo te diría que el Club del Tigre Blanco es una novela de aventuras y de intriga, de desamor y de sexo, con toques de humor, que transcurre a caballo entre España y Tailandia, entre lo sórdido y lo doméstico. Ofrece esa doble perspectiva. Y tiene un leitmotiv muy poco común, con una cierta vis cómica, según cómo se mide, que es la presencia de un potente afrodisíaco extraído del tigre blanco. De ahí el título de la novela. Entonces, claro, no podría encuadrarla en un género muy específico, no podría etiquetarla como acostumbramos, como casi todos queremos, ¿no? Tener una etiqueta muy clara que identifique, pero en este caso no podemos hacerlo. No obstante, si tuviera que definirlo como guía, ¿no?, para un posible lector, pues yo diría que es un thriller sensual. Ahí es donde yo lo catalogaría. Pero creo que, bueno, que vivimos en tiempos trans, en general, en muchos aspectos. Y podría decir, no sé si se me oye bien. Sí, correcto, yo estoy oyéndolo bien. Sí. Vale. Como decía, vivimos tiempos híbridos y entonces te encuentras, por ejemplo, con novelas de muchísimo éxito, como la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, que algunos la catalogan como novela negra y, perdona, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Pero yo he visto a Dolores Redondo en el festival de novela negra de Barcelona. Ya. O sea, representando, pues no, tiene elementos, pero no es. Pero bueno, que yo no digo que esté mal que vaya, pero quiero decirte que si nos atenemos a una taxonomía canónica, no es novela negra. Y lo mismo le puede pasar, pues, a muchas de las autoras noruegas que están haciendo lo que se llama noir doméstico, que sí, que tiene un trasfondo negro, pero luego hay muchos elementos que se han colado, por decirlo de esta manera, que antes no estaban presentes. Y mi novela ya ni siquiera es así. Mi novela es que ya es una miscelánea de diferentes elementos que acaban conformando una historia que es cruda, que por momentos es dura, pero bueno, que también está tratada con cierta ligereza, digo yo. Claro. Y por lo que nos estás explicando, entonces hay dos escenarios en la novela. El que yo decía antes, Bangkok, y por otro lado, una ciudad occidental, que podría ser española o podría ser, como digo, general. El contraste es muy acusado, entonces,
¿Por qué escogiste Bangkok? ¿Por qué Tailandia? Bueno, a ver, me interesaba mucho mostrar las diferencias entre dos países tan distintos, uno situado en Asia, otro situado en Europa, que además son divergentes en cuanto a cultura, religión, historia, idioma, porque de esa manera podía mostrar una serie de sucesos, de hechos observados de una manera muy distinta, interpretados de una forma totalmente diferente. Y a mí ese juego, ese contraste, es el que realmente me motivó, porque al escoger el leitmotiv del afrodisíaco, me parecía que había que indagar mucho. ¿Por qué en el sudeste asiático, en general en Asia, se le concede tanta credibilidad, tanta importancia a algo, a esas pócimas, a esos objetos, esos amuletos, esos ungüentos, que a nosotros nos producen risa, ¿no? Algo tiene que haber. Entonces tenía un deseo de indagar. ¿Por qué escogí Bangkok y Tailandia? Bueno, pues porque consideré que Tailandia, dentro del sudeste asiático, era el país más occidentalizado, creo, y al mismo tiempo ofrecía toda esa ambientación marginal. Es un paraíso del sexo, un paraíso de las drogas, que a mí me interesaba también mostrar, sobre la que quería incidir en la novela. Entonces, aún ofreciendo esa vertiente más occidentalizada, no perdía su esencia de país asiático con una raigambre clara, ¿no? Y por eso creí que podía ofrecer una buena versión interesante, desarrollar un buen papel en la novela. No deja de ser sorprendente. ¿Podemos hablar en este caso de inspiración? Bueno, el tema de la inspiración o lo que diríamos en el tema literario, optar, ¿no? Optar por una historia, tiene mucho que ver con nuestros registros psicológicos, que siempre son personales e intransferibles y por lo tanto acaban hundiendo sus raíces en lo que llamaríamos el misterio, ¿no? Que puede ser un tópico, pero es que no deja de ser cierto. En mi caso te puedo explicar que el detonante surgió casi como un desafío, ¿no? Ese deseo de entender el cómo y el por qué. Ese halo de exotismo, por un lado, de desconocido, porque Oriente, ¿no? El sudeste asiático, Asia, representan para el mundo occidental, nosotros que estamos a este lado del meridiano de Greenwich, ¿no? Claro. Representan un misterio. Pero Claro. es que, bien mirado, Oriente Medio ya es un misterio. Y si nos vamos más al oriente todavía, es más misterio todavía. Más misterioso, claro. Aunque sea un tópico, los tópicos casi siempre tienen algo de verdad. Y claro, me resultó fascinante el tema del afrodisíaco y de cómo se podía interactuar y qué se podía mover detrás de todo eso, ¿no? Y por eso quise escudriñar, ¿no? Esa fue la razón. Entonces, bueno, la inspiración entendida de esa manera, como ese motor de arranque, luego tiene que ir acompañada, en mi caso, ¿no? Pues de un proceso de documentación arduo, de un proceso también de conocer el país en vivo y en directo, en primera persona, de viajar, de intentar empaparme de ese día a día, ¿no? De las vivencias de los tailandeses, en este caso. Y claro, luego tienes que utilizar las armas literarias, que son la palabra, la gramática, la sintaxis, el vocabulario, intentar construir, utilizando un símil de la construcción, ¿no? Intentar construir ese edificio y que se sostenga. O sea que, sí. Quizá yo creo que el elemento más fundamental de tu libro son los personajes que hay en él. Incluso podríamos definir tu novela como una obra de personajes enfrentados. Hay toda una construcción narrativa que se basa en 4 protagonistas básicos. De hecho, la novela está dividida en 4 partes, que luego se subdividen a la vez en muchos capítulos breves. Sí. Expongo un poquito para que podamos adentrarnos en el Club del Tigre Blanco. A ver, así es, Alberto. Podemos hablar de que es una novela coral, porque no hay una voz narrativa sobre la que recaiga el discurso de la narración, sino que a partes iguales son 4 protagonistas y con sus diferentes visiones
nos van contando y completando la historia. Y es cierto que ahora que ya hace tiempo que la terminé y que ya vas ganando una perspectiva sobre tu propia obra, pues me doy cuenta de que se han establecido como, ¿cómo te diría?, como dos estructuras binarias y que dentro de cada estructura binaria tiene su opositor, cada personaje tiene su oponente, ¿no? Es decir, por ejemplo, Azu, que es el personaje, la chica española, más desenfadada, un poco alocada, bastante frívola, tendría un oponente muy claro en Pak Pao, que es la prostituta tailandesa, pues con un pasado muy, muy duro a sus espaldas, una mujer marcada, una mujer también ambiciosa y vengativa. O sea, se establece una oposición muy clara entre ellos. Y por otro lado tenemos a Pip, que es un chico tailandés, desafortunado, inocente, que lucha por sobrevivir, opuesto al fantasma de la ópera, que es el otro personaje el que tú mencionabas y que sé que te gusta mucho. Ahí. Bueno, tú y yo sabemos que el fantasma de la ópera pues es un personaje español que está viviendo su vida en Bangkok, que es déspota, que es melómano y es megalómano. Sí. Y en el trasfondo tenemos, yo creo que crea un escenario muy en plan Apocalipsis Now, las composiciones de Wagner, Bach, Mozart y en fin. Y entre estos cuatro personajes creo que es donde el Club del Tigre Blanco tiene más potencia, ¿no? Donde despliega toda la historia a través de ellos. ¿Podemos hablar de alter ego en tu novela? Porque hay una especie de preámbulo en la obra que precisamente lleva ese nombre. Háblanos un poquito de eso. Sí, mira, aquí de entrada, Alberto, te diría que te respondería con un refrán. Dime, sí, ya verás, te vas a sorprender. Dime de qué presumes y te diré de qué pareces. Perdona, aplicado a muchas cosas de la vida. Aplicado a muchas cosas de la vida. Muchas. Sí. No, dejémoslo, la vida. Dejémoslo. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad, hay un preámbulo que tiene por título Alter Ego, pero es que si tú te fijas, en el resto de la novela no aparece ningún alter ego. No, por eso. Es una novela que no tiene narrado, ni omnisciente, es exclusivamente en primera persona y ha sido premeditado, porque yo no he querido proyectarme de ninguna manera en ninguno de los personajes. El alter ego, porque hay que dar una explicación, pues porque lo has puesto, ¿no? Normal. A ver, el alter ego yo lo puse al principio y fuera de lo que es la narración para mostrar la galería de los personajes. Una especie de hilo conductor preliminar y la lectura. Dado que los 4 capítulos de los que he formado la novela, sabes que tienen un aire bastante independiente. Sí, totalmente. Se conectan, pero en un principio se puede despistar, ¿no? Un lector puede ir allí y decir, uy, ¿esto cómo se liga con otro o de qué va? Entonces, para intentar ligarlo y que desde el principio se viera que todo estaba unido, creé la figura del alter ego y que era quien presentaba esa persona, ¿no? Que conoce toda, era mi alter ego porque conoce perfectamente la novela y presentaba a los personajes. Pero desde el principio yo he querido que la novela se desarrolle a través de los personajes, que se muestren en toda su crudeza y que sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones. Que no esté mediatizado, que no esté influido por un narrador sábelo todo. Y aún siendo así, que no se ha producido, como dices, esa identificación que es frecuente en otras novelas. ¿Cuál de los personajes del Club del Tigre Blanco es tu favorito? De todos ellos. De todos ellos. Bueno, es cierto que todos los personajes de una novela son hijos del escritor, de la escritora, soy la madre de ellos, ¿no? Pero es que son bastante indeseables, ¿eh? Tú ya lo sabes, es que mis hijos son de hospicio, ¿eh? Perdona, dijo Zeus a sus hijos olímpicos. Ninguno de ellos me ha salido perfecto, ¿no? Ninguno, es que ninguno. De virtudes. No sé hacer héroes, me han salido todos antiheroicos totales. Total. Sí. Entonces,
aún así, siempre hay alguno con el que conectas más, ¿sabes? Claro. Siempre, y no es que sea una identificación porque ni mucho menos representa mis valores, ni tiene mis objetivos en la vida, ¿no? Ni mi ética. Claro. Pero aún así he de decir que hay uno especialmente que disfruté mucho creándolo. Y quizás, aquí tenemos otro misterio, es el Día de los Misterios, por algo será. A ver. El misterio de las afinidades. ¿Por qué a veces conectas tan rápidamente, en este caso literariamente con un personaje, o todo lo contrario, te produce reflexión? Pero igual pasa con las personas, creo yo, ¿eh? Hay personas que las conoces y enseguida sientes que te vas a llevar. Es cierto, sí, sí, verdad. Y hay otros que no. Y objetivamente, si tuvieras que explicárselo a alguien, claro. No te lo puedo explicar, ¿no? Es una matemática y punto. Sí, no, claro. Pues aquí, aun siendo hijos míos, obra mía, te podría decir que, por ejemplo, a mí me encanta Crocodile Band. Tengo una conexión especial con él. Y eso que es un personaje que no es un personaje principal. No, es secundario realmente. Claro, que está apenas esbozado. Claro. Pero tiene ese aire de misterio, es aquello de decir, hay tanto que no sabéis, que si vosotros supierais. O sea que es todo un universo por abrir. Sí, efectivamente. Es duro, es hostil. Claro. Es impermeable. Fíjate que va vestido siempre con una gabardina. Fíjate sí, y tiene que tener en teoría una vida muy interesante, porque claro. Él es balinés. Por eso. Camboya, vivió en la guerra de los Jemeres Rojos. Por eso. Es un superviviente nato. Por supuesto, por supuesto. ¿Esto quiere decir que podría haber una secuela del Club del Tigre Blanco? Ya que hemos hablado de esto, sí, pregunto. Al hilo, sí. Pues mira, yo te diría que me lo he planteado más de una vez y de hecho Crocodile Band es la razón. Eso es un personaje que, claro, me ha quedado mucho en el tintero, ¿no? Con él. Está apenas esbozado y no descarto en el futuro retomar esta historia, añadir, claro, pues personajes, sucesos. Con otros personajes o con otro entorno. Tailandia, dentro y fuera de Tailandia, a lo mejor en otro país, conectarlo con otro país. No lo descarto. Me resulta estimulante la idea. La obra se publicó en mayo de este año. ¿Ya has recibido comentarios? ¿Has podido contrastar opiniones? Pues bueno, sí, he tenido la suerte de que algunos lectores me han comentado sus impresiones y bueno, pues la verdad que me siento satisfecha, estoy contenta porque aunque he notado que cada uno, como es normal, porque cada uno tenemos nuestras preferencias, pues he notado que algunos hacen más hincapié en unos aspectos que en otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay personas que me han hablado de la estructura, les ha encantado, que está muy bien construido, otros me han hablado del lenguaje, pero casi todos me hablan de los personajes. Casi todos coinciden en el tema de los personajes. Yo creo que el éxito de una novela, dejando de lado el tema ventas, el tema comercial. Sí, aparte la cuestión comercial. Sí, una apreciación personal de lo que es saber, en este caso, acabado un proyecto con éxito. Para mí, en el caso de la novela, es que debe cumplir una serie de funciones. La primera es la función del entretenimiento, es decir, que lo leas con agrado, que lo leas con interés, con intriga, si cabe, en determinados momentos. Claro. Otra función muy importante es que conecte emocionalmente con el lector, porque si no conectas emocionalmente, no vas a quedar en su memoria, no vas a permanecer, no se va a crear el vínculo necesario que va a hacer que me gusta. Claro. Luego también creo que debe cumplir con una función de apelar al intelecto, a la razón. Es decir, tiene que haber algo de base que lo sustente en su estructura, en el significado, en el aspecto de la verosimilitud, porque si no nos lo creemos, actualmente vamos a conseguir decir al final que
que esa obra nos ha comunicado algo y su lectura ha sido para nosotros útil y satisfactoria. Lógico, lógico. Y entonces, al final, si conectas de estas tres maneras, yo creo que te anclas realmente en el lector. Entonces, cumplir todas estas expectativas, que es muy difícil, es lo que a mí me gustaría. Y bueno, sigo trabajando para conseguirlo. En mi caso lo has conseguido. Tú ya lo sabes porque a mí la obra me ha encantado y de todos los personajes, el fantasma de la ópera, yo creo que lo has bordado, aparte de los demás, yo creo que has bordado sí, oye, que... un maligno perdonable. Mira lo que te digo, un maligno perdonable, que ya es. No eres el único, que no eres el único. Me lo ha dicho también una mujer, que el fantasma ¿Sí? de la ópera, Pues, sí, le fíjate. encanta. Bueno, y el gato también. No, es que es uno de todo el elenco de personajes que has imaginado y que has conformado, para mí, el fantasma de la ópera te ha quedado bordado, porque realmente es alguien que por una parte odiarías, pero por otra parte entenderías, que no quiere decir que excusarías, pero entenderías el porqué de su vida y de sus acciones. Sí. Entonces esto es lo que yo, en mi caso, me ha quedado muchísimo de la novela. Aparte de toda la situación de la búsqueda del tigre blanco como afrodisíaco potencial y, sobre todo, Pac Pao, que también es otro de los personajes que sorprende. Pac Pao, por ejemplo, me ha dicho, otro lector, pues me ha dicho que el pasaje de Pac Pao, el capítulo de Pac Pao, le ha encantado. Sí. Entonces, cada uno me dice que es fantástico. Es lo que no, mejor, claro, porque es un abanico. Que hayas podido apelar a diferentes personas con diferentes gustos, con diferentes niveles de exigencia también, ¿no? Claro. Bueno, es fabuloso. Es toda una aventura, ¿eh? Está muy bien saber las opiniones. Hombre, yo creo que te ha de satisfacer pensar que las personas que lo han leído, primero, les ha agradado leerlo, porque leer te tiene que agradar lo que estás leyendo. Claro. Y por otra parte, hombre, reconocer que cómo has creado ese universo está bien estructurado y sobre todo les ha impactado en ciertas cosas o en una cantidad de cosas que ellos han sentido atraído, yo creo que es lo mejor para un escritor. Es decir, dejando a un lado todo lo demás. Es decir, lo bueno del libro es que alguien lo lea y le guste. Hombre, Esa lo sucinto es eso. Que nos puede pasar como escritores. Claro. Una lectora, porque no hemos nombrado que hay escenas eróticas en la novela y yo sé que hay personas que no les ha gustado, ¿eh? Bueno. También te lo digo. Yo digo blanco y digo negro. No, claro, evidentemente, hay siempre todo tipo. Quedaba muy sorprendida. Es curioso. Bueno, ahora, Alberto, me gustaría que habláramos sobre tus proyectos en el espacio y el tiempo. Aquí enseño a la cámara. Claro, bien. Observes el libro, la portada. Es muy chulo. Es una portada, hay que reconocer que es muy enigmática. No es como la tuya, que era muy directa. Muy directa y sobre todo, vamos, yo creo que ha sido una de las bombazos en cuanto a la edición, en el sentido que hay que reconocerlo. Sí, vamos, no pasa desapercibida. El mío es más enigmático, misterioso, porque juega mucho con eso. Juega con el enigma. Pues es lo que quiero destacar. Bueno, si te parece, haz una de semblanza sobre tus currículum, ¿vale? Un poquito, unas cuantas pinceladas. Vale. Podemos decir que Alberto García nació en Barcelona en 1974, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y diplomado en Ciencias Sociales. Es escritor, periodista, locutor, guionista y conferenciante. No sé si me dejo algo. No, yo creo que es suficiente. No queda más tiempo para más en el sentido de la vida humana. Ya está bien, ya está bien. En cuanto a tus publicaciones, pues tenemos de la que estamos hablando hoy, Cuentos en el espacio y el tiempo, editorial Gaspar y Rimbaud, que hemos dicho antes. Y el año pasado publicaste, o sea que son 2 años consecutivos, muy prolífico, Breve guía de seres elementales y otros seres fantásticos, con
con la editorial Apache. Sí. Además, has realizado diferentes apéndices e introducciones a obras y a colecciones de diferentes editoriales. En el ámbito radiofónico, lo último que has hecho muchas colaboraciones a lo largo del tiempo, pero lo último es el programa Verne y Wells Ciencia Ficción, desde el año 2014, ¿verdad? Sí, llevamos ya 7 temporadas. Era programa de radio y ahora es podcast, que podéis, quien desee, puede ir a la página de internet iVoox y poner simplemente Verne y Wells y le saldrán los capítulos que voy haciendo cada domingo. Sí. Yo los recomiendo, son interesantísimos. Es verdad, Alberto es un gran orador, entonces vale la pena escucharlo. Con este programa lo que promueves es la difusión de autores, obras, géneros y subgéneros de la fantasía, la ciencia, el misterio y el terror, que es tu especialidad. Y como decías, en iVoox se pueden descargar y disfrutar con ellos. Muy bien. Pues yo diría, en relación con tu colección de relatos, que lleva por título Cuentos en el espacio y el tiempo, que nos hallamos ante un conjunto de relatos y tal y como reza en la portada de tu libro, desfilan un que ha existido, que pueden existir, que existirán. No se te pasa nada. Mundos con personajes históricos, de fantasía, de ciencia ficción o de terror. Mundos del pasado lejano, del presente o del futuro. Todos ellos entretejidos por esas dos constantes, el espacio y el tiempo. Porque el espacio y el tiempo son las dos coordenadas del universo conocido. Y tú añades las dos coordenadas en las que transcurre la existencia de los seres conscientes. O sea, los seres humanos. Y en esta malla entretejida por estos dos elementos transcurren historias, relatos, cuentos, en definitiva. Y entonces yo me pregunto, después de esta nota preliminar, ¿qué razón es la que te ha movido a reunir todos estos relatos tan diferentes entre sí? Porque tienes relatos de ciencia ficción, como puede ser el titulado Cáscara de nuez, los que son de fantasía, como La reina de las hadas, terror, como Psicofonía, y más temáticas que luego ya los iremos viendo. Estos son ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué tienen en común? ¿Cuál ha sido ese motor de arranque, como decíamos antes, para hacer esta obra? En principio, dos motivaciones hicieron que esto fuera una realidad. La primera es precisamente el programa de radio y podcast Verne y Wells, que cada verano y cada invierno, para hacer como una especie de salto a la siguiente temporada, yo me dedicaba a no narrar o no explicar un autor o una obra o un género, sino que yo lo que hacía era hacer un cuento que yo hacía de terror, de ciencia ficción, de misterio, y esto se fue acumulando. Durante 7 temporadas aparecían 4 o 5 relatos. El libro consta de 21 relatos porque son la acumulación de todas esas temporadas en las cuales en verano y en invierno yo hacía estos relatos. Era una cuestión de divertimento, no era más que para que el público oyente desconectara un poco de todo lo que se le explicaba en cuanto a, como digo, escritores, obras, géneros. Y entonces les hacía siempre una entradilla que les decía, esto es un cuento para disfrutar, para entretener, pero también para reflexionar. Porque yo lo que quería en los cuentos es utilizarlos como se hacía antiguamente, como un medio para, a través del cuento, hacer una moralina. No era necesario poner al final la moralina, como hacía Ferrol, o hacía los antiguos recopiladores de cuentos como los hermanos Grimm, o etcétera. Y entonces lo que yo hacía era exponer una historia que dentro de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror o del misterio, explicaba algo de nuestro mundo y quería que se viera tal como se vería en nuestro mundo realmente. Entonces yo en eso una parábola, ¿no? Algo así. Sí. En eso sigo la tradición de autores como Ray Bradbury, como Herbert George Wells,
como los contadores de cuentos del siglo XVII, XVIII y XIX, porque yo creo que el valor del cuento, de la pieza de relato breve, es muy importante. La pieza de relato breve, por ser breve, tiene que sintetizar una idea muy concreta, darla a conocer, pero eso sí, engalanarla de tal manera, endulzártela de tal manera, que cuando te la has tomado, ya sabes, oh, tiene un sabor dulce, ¿no? Tiene un sabor bueno. Entonces esto, en una pieza que además en una audición no podía sobrepasar los 40 minutos, los 30 minutos, porque la emisión era eso, ese guión se tenía que utilizar de una manera rápida y sintetizada. Y de ahí esos cuentos. Y en segundo lugar, siempre me acuerdo de una frase de Frank Capra. Frank Capra, el autor precisamente que yo recomiendo de cada Navidad que vean ustedes, Qué bello es vivir, de Frank Capra, de 1946, que es preciosa. Un periodista le preguntó que por qué había hecho esa película, ¿no? Porque decían, es una película que desentona con nuestra época, ¿no? Parece más una cosa del siglo XIX o un cuento antiguo infantil que no el cine de la época, ¿no? Y entonces Capra dijo una frase que yo me la cojo también. Él dijo, este cuento es un cuento para ser explicado para personas como yo, que todavía somos críos en nuestra infancia, que todavía tenemos la capacidad de soñar. No es un cuento realista, no es un cuento para que uno se crea al pie de la letra que todo lo que está pasando tiene una verosimilitud. Esto es un cuento para aprender, para enseñar, para que tengas una lección. Eso es Qué bello es vivir. Y lo mismo se podría aplicar de los 21 cuentos que salen en Cuentos en el espacio y el tiempo, con todos sus géneros diferentes. Muy bien. Y luego en la introducción, la nota introductoria que incluye tu libro, hace referencia a que también deseas que estos cuentos sean un homenaje a la época dorada de los relatos televisivos, que va desde los años 50 más o menos a los años 80 del siglo pasado. Y bueno, que quieres ofrecer ese homenaje, ¿no? A todos esos relatos de ciencia ficción, de fantasía y de terror que proliferaban tanto en esa época. ¿Tú ves similitud? ¿Qué diferencias ves entre aquellos guiones, relatos televisivos y lo que tú nos ofreces con tu libro? Bueno, es un homenaje, como tú bien has dicho por la introducción, que yo lo he puesto también, porque creo que se ha de hacer justicia a aquellos que en el medio televisivo, al principio, en los años 50, cuando empezó a aparecer la televisión, creyeron firmemente que la televisión tenía que formar, además de entretener. Y entonces la época dorada, y en Estados Unidos empieza, es una serie de programaciones que, aunque tienen dentro de sí el seguimiento de lo que sería los sponsors, las personas que pagan para poder producir ese programa, es decir, desde las empresas de galletas, pasando por las empresas de automóviles, de tabaco, etcétera, etcétera, y por tanto están ceñidos los guionistas y los directores de estos programas a no saltarse ciertas pautas obligadas que les dice el sponsor, intentan por todos los medios, a través de sus cuentos, hacer algo maravilloso, que es explicar verdades como puños a la población. Y os pondré un ejemplo. En los años 50 aparece The Twilight Zone, lo que aquí se denomina la dimensión desconocida o los otros límites, que la hizo Rod Serling. Rod Serling siempre explicaba que él, cuando hacía un guión, no podía hablar directamente de racismo, no podía hablar de guerra nuclear, no podía hablar de persecución por ideología, no podía hablar de machismo. Sin embargo, si todo eso lo metía en un planeta, en una sociedad utópica, en una sociedad del siglo XVII que está persiguiendo brujas, entonces el cuento perfectamente podía pasar por la censura de la época y la gente, en este caso los televidentes, podían disfrutar de ese cuento y evidentemente sacaban lecciones de ese cuento. Entonces, por eso ese homenaje que yo hago
cuentos en el espacio y en el tiempo, de todos estos creadores que fueron capaces de hacer eso en el medio televisivo. Qué bueno. Es por eso, ¿no?, que tú reivindicas la parte de entretener, deseas que tus cuentos vayan a reflexionar al lector. Sí. ¿En qué sentido te gustaría, Alberto, que los lectores reflexionaran al leerte? Pues en el sentido que se tomaran el cuento como es. El cuento es algo sencillo. No busquen complicaciones, no busquen entre líneas cosas. Los cuentos que aparecen tienen un inicio, un desarrollo y un final que conduce siempre a que vean que ese cuento quiere exponerles algo sobre la especie humana, como somos nosotros, cómo somos capaces de, ante las adversidades, sobreponernos, aunque pasen cosas terribles, porque el leitmotiv de todos los cuentos es que los protagonistas se encuentran siempre con una situación que parece que es el límite. Sin embargo, son capaces con el ingenio, y de ahí nuestra característica. Es decir, la especie humana tiene la gran virtud de sobreponerse a todo porque tiene ingenio, porque tiene capacidad con su cerebro de hacer cosas que, aunque les cueste un sacrificio, porque este es el precio a pagar, se sobrevive. ¿Vale? Es lo que yo siempre cuento, que alguna vez te he contado a ti y a algunos de los presentes que nos hayan escuchado en otras conferencias, o en otras entrevistas, o en otras presentaciones, la historia del famoso anillo, ¿no? El anillo que le da un padre a un hijo en la noche de los tiempos y dice, esto un día te servirá para algo. Cuando tú creas que algo terrible te va a pasar, mira lo que pone en el interior del anillo. Te pasa algo terrible que no lo sabemos y en el interior pone, esto también pasará. Pues es lo mismo. Es decir, somos capaces de eso, de sobreponernos e ir siempre más allá, como especie. Como Ulises en la Odisea, también era el Efectivamente, claro. Todos los héroes, claro, es que es eso. Sí, sí. Por tanto, podríamos afirmar que hay una moraleja en tus cuentos. Y en eso sigues la estela de los cuentos tradicionales. Y se me ocurre, como no, los hermanos Grimm. Sí. Sí, es otro homenaje. Sí, es otro homenaje. De hecho, como decíamos antes, aparte de la temática del terror, misterio, ciencia ficción, también hay cuentos infantiles. Sí que hay cuentos infantiles. Hay varios cuentos infantiles que se pueden interpretar como cuentos infantiles. Incluso hay uno que está dedicado a mi sobrina que tiene 4 años, con lo cual más infantil no puede ser. Es decir, esto es para que cuando ella ya pueda leer el cuento. Entonces sí que hay cuentos infantiles, pero se tienen que ver también como una especie de retorno a nuestro pasado infantil. Hoy, cuando estaba con un compañero a través del teletrabajo, recordábamos en un momento determinado algo que me gustaría compartir con todos vosotros, y es nuestra infancia. Nuestra infancia es un país que ya no existe, solo existe en nuestra memoria. Y en ese país, nuestro mundo era sencillo, porque era todo imaginación. Todo se solucionaba. Teníamos protección, porque teníamos a nuestros padres. No teníamos responsabilidades, porque lo que existía era el día, era el hoy. No había pasado ni había futuro. Estaba el presente. Y es entonces en ese mundo tan idílico, en esa edad dorada, donde tú podías imaginar que tenías a tus amigos invisibles, donde podías imaginar que tus juguetes te hablaban, donde podías ir con tus amigos pequeñitos igual que tú a jugar a cosas que de repente se convertían en otras, que no había un hilo conductor que tuviera una racionalidad como la de los hombres y las mujeres, que ya somos gente madura, gente ya que tenemos una vida hecha. Esto es lo que refleja algunos de los cuentos, cuentos en el espacio y el tiempo. ¿Vale? Recuperar, ¿no?, ese pasado. Sí, ya decía, recuperar. Gil de Viedma, en la vida iba en serio, tardamos en darnos cuenta, ¿no? Claro. ¿Y cuál es tu fuente de inspiración, Alberto? A la hora de elaborar un cuento o un relato, ¿sigues algún procedimiento? ¿Vas tú a buscar la inspiración a su casa y la sacas? Bueno, hay un poco de todo.
A ver, por una parte es el día a día, porque el cuento también sale de las anécdotas que te pasan en el día a día. Hay ¿Verdad? cuentos que surgen de que en eso también te pasa a ti. Es decir, como buena observadora tú lo sabes. O sea, Sí, tú sí. ves si algo, una anécdota, una persona que puede convertirse en personaje, una Ujú. situación que puede desarrollarse en otra que da pie a toda una historia. Eso es el día a día y hay algunos de los cuentos que han surgido gracias a la anécdota del día a día. Otros son homenajes directos a cosas que a mí me gustaban de pequeño, a situaciones que viví de pequeño, y hay también, evidentemente, la inspiración de los clásicos, como tú antes has referido, porque, evidentemente, un Hans Christian Andersen, la Ujú. recopilación de los hermanos Grimm, La Fontaine, Perrault, Sí. esto como los grandes recopiladores y clásicos, Esopo, como fabulista, y evidentemente los anecdotarios clásicos de la época, Suetonio, etcétera, etcétera, incluido en gamas como el terror o la ciencia ficción que aparecen en la recopilación. Sí, Ujú. sí, Claro, y bueno, ya me estabas hablando un poquito de esto, tus referentes, ¿no? Estás mencionando a los clásicos, a sí, Suetonio, a Esopo, Andersen, etcétera, pero digamos, en cuanto a referentes, no vamos a decir contemporáneos, no. pero así más próximos en el tiempo, ¿cuáles serían? Supongo que Asimov estará por ahí, seguro. Está, está incluso en uno de los cuentos, que es Arriada de Bandera, es un homenaje que se le hace implícitamente a Asimov, pero también a dos personas que en España trajeron a Asimov y que incluso lo desarrollaron. Uno de ellos era traductor al castellano de las obras en inglés de Asimov, que era Ah, Domingo Santos, que ha muerto hace 2 años, creo aproximadamente, y que fue un referente para la ciencia ficción de la época y al cual le tenemos que estar muy agradecidos todos los fans y los seguidores de la ciencia ficción como género en España, porque él fue uno de los que introdujo, tradujo, creó revistas, y Arriada de Bandera es un homenaje a él y a Asimov. claro, Y claro. otros de la época también están en estas, no, en estas obras que recupero con otras circunstancias, pero que es un claro homenaje. Eso sí que es verdad. Muy bien, claro. Sí. Y después de todo, el ingrediente artístico que es fundamental, Uh -huh. ¿verdad? Y es que tú defines, ¿no? Yo también, ¿eh? Lo sabes. Parece que tienes una acerca de nuestra realidad, de cómo es nuestra realidad. Me gustaría Sí. que la explicaras. Bueno, esto también en alguna que otra presentación que hice gracias a vosotros en la asociación, Sí. yo expuse que nuestra realidad, como decía Camille Flammarion, que fue un divulgador científico del siglo XIX, no la conocemos. Nosotros estamos en lo que serían las orillas del océano cósmico, como decía Carl Sagan. No tenemos más que unas pequeñas pisadas en este universo. Sabemos evidentemente las bases de cómo funciona nuestro universo, qué fuerzas físicamente son las que lo sostienen, pero nos queda todavía muchísimo por saber. Incluso eso es muy bueno, porque saberlo todo nos quitaría lo que sería evidentemente la sorpresa, la emoción, la maravilla, incluso el saber, y sería muy triste que lo supiéramos todo. Entonces mi teoría es que este universo está compuesto de muchos universos y que por tanto todo lo que hay, todo lo que existe puede existir y existirá. Con esto que se coge mucho a lo que dice la introducción de la recopilación. Es decir, el espacio y el tiempo es lo que lo ensambla, pero todo lo que existe ha existido y existirá. Con lo cual, de mi parte, yo les digo a ustedes que no es que lo imposible sea una certeza, pero hay que dejar la puerta abierta a eso, por si acaso. No ser tan soberbio y pensar que todo está ya hecho, que todo lo sabemos y que nada es imposible bajo los parámetros nuestros, que son nuestra observación y nuestros 5 sentidos. Porque yo creo que hay un sexto sentido y que hay otros universos. Y hay otras cosas. No sé cuáles son, pero están ahí.
Bueno, este pensamiento está en línea con las teorías sobre los multiversos, ¿no? De la Sí. física cuántica y nos estamos Bueno, es esta nueva, es esta nueva realidad que han abierto los físicos en su especialidad de física cuántica, los universos paralelos y todo esto. Por eso no podemos descartar nada. Tenemos que probarlo, pero descartarlo a priori no. Hay que hacer todo lo posible para experimentar, para investigar. Entonces, si la ciencia con nuestros parámetros y nuestras mediciones consigue atrapar eso, entonces tendremos realmente una seguridad absoluta. Mientras tanto es el y sí, lo que hacen los ingleses que dicen el if, ¿no? El if, sí, el if. lo mismo. Sí. Bueno, eso es fascinante. Ahí sí, claro, imagínate, se abre de todo ahí. Pero bueno, vamos a volver a nuestros cuentos en el tiempo, en el nuestro, o en el que nuestros cuentos nos permiten contrastar. Y vemos que, como hemos dicho al principio, que temáticamente los cuentos que has escrito son muy diferentes. Sí. Pertenecen a géneros que en principio, pues bueno, pueden estar conectados, pero muy distintos entre sí, con diferentes, digamos, cánones, ¿no? ¿Nos podrías, por ejemplo, nombrar un poquito qué relatos son de ciencia ficción, cuáles son de fantasía, de terror, de misterio? Hay cinco grandes grupos. Están, en primer lugar, los que son de carácter de ciencia ficción. Por ejemplo, uno de ellos sería Cáscara de Nuez, que es el típico cuento de ciencia ficción que tiene como leitmotiv el conocimiento, la búsqueda del conocimiento. Habría otra segunda parte de relatos. Hay que decir que todos están mezclados, es decir, no es que estén separados por categorías, sino que todos ellos confluyen en ese espacio y tiempo, todos caóticamente. O sea, que un lector puede empezar por uno o por otro, no pasa absolutamente nada. La segunda parte serían los que están relacionados con lo que sería el terror. Un terror light, un terror más psicológico que no de sangre y vísceras, que yo no soy partidario, no es lo mío. Lo mío es el psicológico. Más de suspense, ¿no? Quizás. Sí. Entonces sería, por ejemplo, un caso sería Psicofonía de terror, que precisamente habla sobre una cuestión psicológica y psicofónica. Un tercer grupo serían los de fantasía, que aquí entrarían pues cuentos como, por ejemplo, Lo que tú imagines, que es un cuento infantil realmente. Otro cuarto sería aquellos que son de carácter histórico, aprovechando una anécdota histórica que desarrollas una pequeña pieza breve. El paseo, que es uno de los primeros que aparece en el libro, es muy interesante para mí porque es muy corto pero muy intenso, ¿no? Nos habla de dos personajes que se encuentran fortuitamente, de casualidad, en 1913 en Viena, cosa que existió en la realidad, pero que yo he querido darle un punto de imaginar que hubiera ocurrido si se encuentran y interactúan. No sabemos si interactuaron. Hay otra última parte, que serían aquellos que son de carácter misterioso o que tienen un enigma y que son, por ejemplo, homenajes. Por ejemplo, hay un homenaje dedicado a Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, que es El duelo, y hay otro que se titula La bruja, que es de ciencia ficción, pero que contiene un enigma muy intenso. Y hay otro que es de fantasía también, que tiene un enigma, que es La reina de las hadas, que este es muy largo, de todos los que hay este es bastante largo, pero tiene un enigma y es una historia típica de fantasía medieval transportada al siglo XXI. Y esto así sucintamente. Y son 21 relatos. Al hilo de lo que has comentado sobre los cuentos históricos que están incluidos en el libro, no hemos hablado antes, me gustaría que nos explicaras qué nos puedes decir de estos cuentos, porque son personajes históricos, pero no quiero decir que son historias ficticias. Has situado personajes reales en tus historias, ¿verdad? O sea, es decir, el personaje real existió históricamente, el hecho histórico en alguno de ellos es real. Por ejemplo, Un día de caza es muy breve también, como El paseo,
y es una situación que vivió realmente el rey Luis XVI. Es algo que ocurrió. Entonces, lo único que es fantasía o es lo que el autor, en este caso, utiliza como imaginación, es todo lo que va pensando el rey. Todo lo que él va maquinando, él va pensando que va ocurriendo. Pero el hecho en sí histórico es así, pasó así. Ahora, la percepción que él tiene sobre el hecho es lo que es la licencia del autor para desarrollarlo en fantasía, por poner un ejemplo. ¿Vale? Sí, sí. Muy bien. Es que tocas todos los palos, Alberto, ¿eh? Bueno, digamos que ese también puede ser un gran problema, que uno no se centra, Dulos. No tocas muchos palos. A ver, que coger un libro y ahora me voy a leer un cuento de ciencia ficción y luego me encuentro uno Claro, claro. de terror. Claro, porque eso es lo que pasaba. Claro, pero eso es lo que ocurría, por ejemplo, en las antiguas programaciones de televisión de historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, Exacto. de Rod Serling en La dimensión desconocida, Los otros límites, incluso en recopilaciones que hiciera Spielberg en los años 80 de cuentos fantásticos, cuentos maravillosos, Amazing Histories, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que hacían y realmente era una pauta interesante porque hacía que el público no se esperaba nunca lo que iba a pasar. Claro, el factor sorpresa. Claro, el factor sorpresa. Claro. Es que estimula mucho la imaginación. Como escritor de relato, ¿qué destacarías, qué cualidades destacarías en el relato? ¿Qué aspectos positivos? También te lo digo porque estamos en una época, sobre todo en España, Sí. sabes que se potencia muchísimo la novela, que la novela es como el género en mayúsculas. Sí. Cierto menosprecio hacia el relato o cuento, que bueno, la nomenclatura es otro, sería otra pasada. Y cuanto más sea tipo páginas amarillas de amplitud, mejor la novela. Sí, exacto. Entonces, esto no pasa, por ejemplo, en los anglosajones, en Estados Unidos, en Bretaña. Bueno, lo tienen en una gran categoría, el relato breve. Sí, es verdad. Los novelistas parece que tienen que pasar como una prueba de fuego y es tener libros de cuentos. Sí. Consolida. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué recomendarías a nuestros lectores, a las personas que nos están viendo, por qué les recomendarías leer relatos? Yo creo que leer relatos es descubrir como diría, si mal no recuerdo, Gonzalo de Berceo, en el pequeño pote está la buena confitura. Creo que decía Gonzalo de Berceo, si mal no recuerdo, en el libro del buen amor. No sé si hierro en decirlo, pero es que me acuerdo de cuando yo estaba en mis clases de literatura. El libro del buen amor era del arcipreste de Ita. El arcipreste de Ita, efectivamente, es el arcipreste de Ita, efectivamente. Entonces, esa frase yo creo que resume perfectamente lo que es la esencia del relato breve y de lo bonito que es poder leer cuentos, relatos, breves piezas de autores. Porque yo creo que, sin desmerecer a las novelas, que para nada, yo en eso estoy de acuerdo contigo, no queremos desmerecer lo que es la novela, pero sí hay que poner en el mismo nivel, al relato breve. Porque yo creo que el relato breve es la condensación del genio de esas personas que fueron capaces después de escribir maravillas. Es decir, y yo creo que en el relato breve es donde se ve las características, las virtudes de personajes tan maravillosos como Chekhov. O sea, claro, si usted no ha leído piezas de Chekhov, si usted no ha leído piezas de Rudyard Kipling, si usted no ha leído piezas de Alberto Cortázar, si usted no ha leído piezas de Borges. Los cuentos de Cortázar. Claro. Es que. Leopoldo Alas con Clarín. Era un artista también. Claro. Es decir, está a la par que usted haya leído y le haya gustado Rayuela, pero a la vez es lo que tú dices. Pero también le debe de agradar ver una pieza corta de Cortázar que debe de ser igual de maravillosa. Por tanto, vuelvo a repetir, los dos son compatibles y yo creo que incluso es bueno por la condensación, vuelvo a repetir, por lo que en el breve espacio son capaces de transmitirnos. Sí, son joyas, claro. piedras preciosas. Sí.
Bueno, pues después de todas estas reflexiones, solo un tema más a modo de despedida. A modo de despedida, sí. A modo de despedida, sí. Para aquellos que estén interesados, tanto el Club del Tigre Blanco como Cuentos en el Espacio y el Tiempo se pueden adquirir en Amazon, en librerías bajo demanda, en la web de la editorial Gaspari Rimbaud. Y nada más, gracias por vuestra atención y Alberto, como siempre, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias, Dolors. Adiós. Adiós.